Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados con Andy Robinson. Ya lo presentaba al principio del programa. Él es un colega periodista corresponsal en este momento del diario La Vanguardia aquí en España y aunque es de origen británico, ya tiene varios años radicando, décadas de hecho, allá en España, pero desde esa base en España ha escrito para diversos medios de información, tanto de España como de Estados Unidos, de Gran Bretaña y otras partes del mundo, y nos enlazamos porque tenemos interés en conversar con él sobre su libro más reciente. Ha publicado otros libros bastante interesantes como Un reportero en la montaña mágica y también Oro, petróleo y aguacates, pero ahora está promocionando el libro Turismo de Terror, 10 antiviajes en América, que publica Editorial Grijalbo, que se va a presentar en Ciudad de México, en Monterrey el día de mañana, y tengo entendido ya se presenta aquí el día sábado. Andy Robinson, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola, buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por invitarme a participar. Al contrario, tenemos mucho interés en conversar contigo sobre este libro porque, pues de alguna manera en este programa abordamos temas que son que rozan evidentemente los asuntos que estás abordando en tu libro, por lo tanto tenemos mucho interés en compartirlo. Haznos un resumen de este libro, Turismo de Terror, 10 antiviajes en América, Andy. Bueno, es difícil de resumir en el sentido, porque es que es una serie de crónicas de viaje que en realidad son crónicas de antiviaje. Al fin inventamos ese término para tratar de comunicar esa idea de que quizá el turismo, en un momento en el cual ya más de 1.500 millones de personas se desplazan en viajes de ocio, todos los años, y con una vuelta a la normalidad de anterior a la pandemia, sí. Que ofreció en cierta medida un momento de reflexión sobre hasta qué punto queremos que el turismo se masifica y se globaliza tanto. Parece que hemos vuelto al status quo ante, ¿no? Y entonces yo empecé a hacer una serie de artículos para La Vanguardia sobre destinos icónicos del turismo, como desde Cancún a Las Vegas, Miami a Machu Picchu, etcétera. Justo al final del primer año de la pandemia, porque en Barcelona, que ya sabes, claro, es una ciudad que se ha reinventado para el turismo y que en cierta medida lo hizo muy bien, pero luego para muchos se ha muerto de su propio éxito, ¿no? Con una avalancha turística sobre todo en la parte antigua de la ciudad. Pues creo que hubo un momento en la pandemia que mis jefes en La Vanguardia, incluso los gestores de la ciudad, ¿no? Empezaron a pensar, oye, mira, habrá que ver qué repercusiones tiene esa pandemia para nuestra apuesta en el turismo. Y me mandaron a hacer esos viajes. Pero cuando empecé a plantear tal vez hacer un libro sobre el tema, quedó claro que realmente la pandemia había sido un pequeño respiro, una ¿no? pausa, ¿no? Sí. Y que seguimos a la carga. Andy, cuando te refieres a antiviajes, son más bien como entonces hacer una mirada crítica de lo que, digamos, un turista habitual, pues hace justamente eso, lo habitual, renta, pasea por la ciudad, pero no mide las consecuencias que deja en las localidades, en las poblaciones locales esos viajes. Creo que esa es una parte de las reflexiones que se hacen en ese libro. Uh-huh. El primer capítulo acontece en un aeropuerto y comenta esa vuelta a la locura de viajes de millones de pasajeros, etcétera, en una especie de no lugar como el aeropuerto de Barajas en Madrid. Sí. El vuelo nos lleva a Cancún. El capítulo de Cancún comenta esa yuxtaposición de lo supuesto
las experiencias paradisíacas en las playas de la Riviera Maya, con la cruda realidad de los trabajadores, muchos de ellos que son víctimas de extorsión por parte de grupos delincuentes. Te iba a preguntar justamente en particular sobre sí. Cancún, por obvias razones, que está sentado en México, y estos contrastes, dices, los hoteles de lujo, todo incluido, Sí. que además es un modelo de consumo extremadamente derrochador desde mi punto de vista. Se tira muchísima comida, se explotan a los trabajadores con jornadas extenuantes en estos trabajos, turistas que incluso a veces no dejan propina porque dicen, bueno, pues ya está todo pagado, pero Sí. la realidad de las playas hermosas, pero con la realidad de trabajadores extorsionados o mujeres desaparecidas, ¿no? En esos contrastes. Sí. Es eso exactamente. Y digamos que hablo con el hermano de un electricista que hizo el cableado en un hotel que se llama Catalonia, sí. que es un grupo catalán, y fue asesinado y según sus familiares y incluso la policía, es muy probable que su cadáver está en los cimientos de ese hotel de lujo, ¿no? Entonces esto lo que intente hacer en cierta medida en ese capítulo es una denuncia a las cadenas hoteleras multinacionales, claro, desde Planet Hollywood, Del Río, La Española, Meliá, Hard Rock, etcétera, que planteo que tienen que asumir alguna responsabilidad por esto, ¿verdad? Del bienestar de sus propios trabajadores que han construido sus hoteles, cosa que no han hecho. Y cuando yo me puse en contacto con ellos para este libro, ni me contestaron. No contestaron. Caso, ¿sabes? O sea, claro. Y se habla mucho de la delincuencia y la violencia en México como si fuera una cosa solo de los mexicanos. En ese caso es obvio que esos grupos hoteleros multinacionales están sacando mucho dinero de Cancún sin asumir su responsabilidad en lo que conlleva de sus trabajadores, ¿no? Andy Robinson, digamos, estas crónicas y este concepto de antiviaje, ¿cómo lo relacionarías con el término ya un tanto de moda de turistificación y qué significaría para ti? Pues esa turistificación que yo ahora mismo estoy en la Ciudad de México y obviamente eso se ha convertido en una realidad hasta preocupante, hasta el punto de que ha habido manifestaciones aquí, igual que en mi barrio. Yo vivo en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Y hemos tenido una invasión de pisos turísticos, Airbnb, fondos de inversión que compran edificios enteros, echan a todos los vecinos. Varios amigos míos se han tenido que ir después de 20 años viviendo en el barrio. Creo que 10.000 vecinos de Lavapiés han sido desplazados por esa nueva clase de gentrificación. La gentrificación en su primera fase en los años 70 en Soho de Manhattan, por lo menos era un proceso en el cual artistas, bohemios, se instalaron y allanaron el camino para profesionales y un aburguesamiento de barrios obreros. Ahora tenemos algo mucho peor, porque entonces por lo menos eran vecinos. Por supuesto tenía su impacto sobre personas desplazadas debido a sus bajas rentas. Pero digamos lo que tenemos ahora es la creación de barrios que apenas tienen vecinos, y esa sensación de profesionalidad en todo. No hay tiendas, no hay panaderías, etcétera. Claro. Simplemente tenemos una especie de parque temático en el cual los vecinos, a veces que los pocos que quedamos, nos convertimos en objetos de la mirada turística, ¿no? Así como es. si fueran, ¿sabes? Y esto creo que lo interesante y quizá lo que se puede sacar del libro es que es un fenómeno compartido, y ese desplazamiento es un hilo conductor en el libro, desde Cartagena de Indias, donde la ciudad amurallada se ha convertido en un parque temático inspirado por el realismo mágico, pero los propios vecinos del barrio se han tenido que ir a las afueras. En un país como Colombia, donde el desplazamiento por la guerra civil ha sido tan atroz, ¿no? Sí. Hasta
Miami, donde tienes una amenaza de cambio climático causando subidas de nivel del mar y inundaciones cada vez más frecuentes. ¿Qué pasa? Pues los vecinos que antes eran obreros, que viven en las partes más altas de la ciudad de Miami, están siendo desplazadas conforme la gente más rica se va desde Miami Beach, que está más sometidos al peligro de inundación, para vivir en barrios como Little Haiti, Windward Walls, etc. Siempre tenemos la misma dinámica, ¿no? Debido al precio del suelo, bien sea por factores de gente de elevado poder adquisitivo que van a vivir a la ciudad desde fuera, o bien sea por el turismo y el Airbnb, los vecinos, digamos, de rentas más bajas se ven desplazados, y es algo que tendremos que buscar. Creo que las protestas están muy justificadas. No creo que sea necesariamente xenofobia. Es una cosa que estamos... yo soy británico, sí. Llevo 30 años viviendo en Lavapiés, y yo también estoy protestando contra la presencia de tantos británicos, en muchos casos, que vienen a mi barrio, ¿no? Así es. ¿Qué tal, Andy Robinson? Te saluda Jesús Estrada. Es un gusto escucharte. Hola, Jesús. Quería justo preguntarte a partir de ahí unas preguntas, porque se ha planteado con el tema de las protestas como si fuera un asunto de nacionalismo, de mexicanos contra los extranjeros que vienen. En realidad más bien es una cuestión global, ¿no? Con un objetivo o un enemigo común, que es la especulación inmobiliaria, que es el propio sistema capitalista que ha afectado a toda la población en buena parte del mundo, ¿no? Sí, es exactamente lo que yo pienso, sí. No, hombre, es obvio que hay un cierto peligro de xenofobia, porque conforme vemos nuestros barrios ser transformados al ritmo de vértigo y todos los referentes anteriores desaparecen, ¿no? Es como esas fuerzas del mercado y la especulación inmobiliaria, que de repente la casa de comidas donde ibas a comer unas lentejas se convierte en un restaurante gourmet. Pues es obvio que nos sentimos... cerramos filas con gente como nosotros, y eso puede ser un poco, puede haber una cierta xenofobia en eso. Yo creo que es importante canalizar esa indignación y esas protestas hacia los verdaderos culpables, que lo que tú acabas de decir son grandes fondos de inversión y fondos buitres con sede en la City de Londres o en Wall Street, en muchos casos, que están ya comprando ciudades enteras, ¿no? Claro, sí es. O incluso en muchos casos, curiosamente, tenemos el fenómeno en Madrid ahora mismo de las élites latinoamericanas, venezolanas, mexicanas, argentinas, que se van de su propio país y compran inmuebles en Madrid, provocando subidas del precio del suelo y forzando a vecinos de toda vida a irse a buscar pisos en el extrarradio. Sí. O sea, digamos, ahí criticar a un propietario mexicano que probablemente ha ganado su fortuna mediante empezar a saber qué tipo de negocios, esa especie de cleptocracia que hay en muchos países. Estamos viendo que ellos se están convirtiendo en una clase inversora y especuladora global, bien sean de Estados Unidos, Gran Bretaña o México. Exacto. Y somos todos víctimas de ese proceso, ¿no? Andy, preguntarte también en otras ocasiones, aquí hablamos en este espacio sobre temas de desplazamiento forzado de personas por acciones del crimen organizado, pero se ha descubierto que muchas veces son ejecutadas, digamos, en contubernio con el capital privado, con empresas formales que trabajan con el crimen organizado para desplazar población, digamos. Eso ha ocurrido en casos de minería o de megaproyectos, pero también en el caso de los grandes complejos turísticos, hoteleros, podría haber una vinculación del crimen organizado
y del aparato, digamos, del capital privado para afectar a la población? Efectivamente, es lo que comenté un poco al inicio de la conversación, ¿no? Por ejemplo, yo hice un libro anterior, hace un par de años, o 3 años, sobre el saqueo de materias primas, extractivismo en la economía de commodities, con el subtítulo Las nuevas venas abiertas de América Latina, ¿no? Ahora en ese libro sobre el turismo, sin casi a mi pesar, ha salido una lectura parecida, ¿no? Que en cierta medida hay un mismo clase de extractivismo y saqueo, pero digamos de cosas más intangibles, ¿no? Paisajes, las experiencias, la cultura, etcétera. Y en el mismo son precisamente empresas multinacionales, como decía al inicio, en ese caso grandes cadenas de hoteles españoles, estadounidenses, o los nuevos grupos de parque temáticos como Xcaret, Disney, etcétera, ¿no? Es como el negocio multinacional de la experiencia, vender la experiencia. Y quizá es relevante, viene a caso el hecho de que en el libro sobre que se llama oro, petróleo y aguacates, muchas de las empresas mineras que están saqueando a estados como Zacatecas en México, ¿no? Son canadienses. Y precisamente el dueño de Planet Hollywood, que es una de las cadenas hoteleras que está en Cancún y cuyos trabajadores están siendo sometidos a esa violencia, es canadiense, ¿no? Entonces, sí, todo. Creo que el mundo es muy complejo, es difícil entender lo que está pasando en nuestro entorno, pero es relativamente fácil saber quiénes son los responsables, porque solo tienes que ir a los grandes centros financieros del mundo para saber quién está a punto de echarte a la calle de tu piso, ¿no? Y justo en esta descripción que acabas de hacer, Andy, pues confirma que el capitalismo justamente lo monetiza, todo lo convierte en una dinámica de acumulación de capital y de ganancias. ¿Dónde presentas el libro, Andy? Aquí en Guadalajara, vemos que ayer lo presentaste en la Ciudad de México. Te acompañó un gran amigo nuestro, José Soto, compañero periodista. Ah, sí, claro, sí. Amigo en común. José hizo una presentación fantástica. Lo hicimos ayer en el barrio, la colonia del Valle, ¿no? Exactamente, en la librería Gandhi. Y mañana es en Monterrey. No lo vamos a presentar en Guadalajara por el momento, pero me encantaría que tal vez podemos organizar algo. Vamos viendo. Estaría muy bien que también puedas presentar por acá el libro. Pero entre tanto también se encuentra pues prácticamente en línea, en librerías. ¿Dónde se puede conseguir este libro Turismo de Terror, Andy? Creo que está en todas las librerías Gandhi. También puedes encontrarlo online, ¿no? Está a punto de ser, este es el momento. Yo llegué a México hace una semana, hemos estado haciendo entrevistas y promocionándolo, etcétera. Espero que empiece lo interesante de las presentaciones de este libro, la verdad es que me da un poco lo mismo si se venden ejemplares o no, pero creo que es un tema que permite escenificar unos debates interesantes sobre un fenómeno que estamos viviendo desde Madrid a Ciudad de México. Y son temas que no son fáciles, ¿no? Entonces, cuanto más podemos debatir sobre eso, mejor, ¿no? Y ese quizás el libro sirve como una especie de herramienta en ese debate, ¿no? Así es, Andy Robinson. Pues un enorme placer que haya aceptado conversar con nosotros sobre este tema tan relevante. Mucho éxito en las próximas presentaciones por venir y bueno, veremos si se organiza algo aquí en Guadalajara para por ahí acompañarte, Andy. Gracias por esta entrevista. Vale, Rubén. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estés bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Andy Robinson, autor de este libro que, bueno, pues ya escuchó usted, es bastante interesante, bastante pertinente este tema para la realidad que estamos viviendo, pues en particular en México, y viene a cuento con todo este parafernalia del Mundial.
en la que sirve para que los gobiernos despilfarren los recursos públicos que podrían servir para atender otras necesidades, y todo esto con el cuento de que viene el turismo y esto aparentemente va a salvar. Son ganancias privadas de todos estos espectáculos organizadas por una gran corporación privada que es la FIFA, que no es ninguna institución de beneficencia. Está muy bueno el libro. Te digo que empecé a leer el primer capítulo donde hace Andy una reflexión muy interesante, recordando lo que fue la crisis del 2008-2009, cómo salió el gobierno estadounidense y de diferentes gobiernos del mundo a rescatar al sistema financiero que había causado con su desregulación el desastre de aquella crisis, recesión del año 2008-2009. Algo sucedió similar después de la pandemia con las aerolíneas, fueron rescatadas con montos multimillonarios. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Comenzaron los abusos sistemáticos contra los propios clientes, viajeros, usuarios, asientos cada vez más pequeños e incómodos y cobrándote prácticamente por respirar. Está interesante el libro. Se puede encontrar un avance del libro, un capítulo en la página de Penguin Libros, que es la que está albergando el libro de Grijalbo. Nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.